Bueno, en la película o en lo que nosotros queríamos contar era dónde podía empezar todo con respecto a el daño que se puede hacer una persona a otra, que lo máximo es quitarle la vida, ¿no? Y lo que nos parecía más aterrador era que no hubiese ningún tipo de motivación para hacer eso. Es decir, que solamente por el hecho de genéticamente estar así, pues lo hacías sin esperar absolutamente ningún tipo de gratificación ni ningún tipo de respuesta y sobre todo ningún tipo de motivación. Hay otras veces que se ha tratado el tema, pero al final siempre se buscaba una motivación. En el ejemplo que has puesto, por ejemplo, al final es una historia que viene de la infancia, de cómo esas niñas son tratadas, esa madre que al final se busca. Y en Nato Cero no buscamos ninguna explicación. Es decir, el Nato Cero asesina porque sí y no tiene por qué tener ninguna razón para hacerlo. El personaje del Nato Cero no tiene que buscar una motivación tampoco desde el punto de vista emocional como actor. Justamente lo que nosotros buscábamos en el trabajo con ellos era que fuesen lo más normales posible y que estableciesen las relaciones y estableciesen las situaciones de la secuencia en función de lo que ocurre en la propia secuencia, no en función de lo que va a pasar en secuencias posteriores o anteriores, que a lo mejor en la construcción de otros personajes sí que les es necesario que tengan que ver con el asesinato o con los asesinatos, sino que si era una secuencia familiar, pues que la vivieran como una secuencia familiar, porque su cambio de chip para actuar no implicaba ningún tipo de motivación que tuviese que beber de esa situación familiar o de infancia o laboral o de venganza, de celos, de dinero, en fin, los móviles habituales en el crimen, ¿no? Sino que fuesen, o sea, que construyeran en función de la secuencia en la que estábamos en ese momento, no buscando una motivación que diera respuesta a lo que podía pasar más adelante. Pensamos que este tipo de género, si la peli funciona, genera eso, genera que la gente busca alrededor de, y entonces nos gustaba que el personaje de Andrés, pues que estuviese como inspirado en un criminólogo real y que tuviese su propio blog y sus propias conferencias. Inclusive llegamos a pensar en la posibilidad de que convocara conferencias que iba a dar, que en el último momento por una cuestión se iba a indisponer y no podía acudir a eso, para intentar movilizar en redes también toda esa historia, ¿no? Y por eso creamos el blog. Y La Escala de Fidi es una ficción, lógicamente. Es verdad que está trabajada como una documentación hecha en torno al caso y en torno a la criminología, pero no existe como tal, ¿sabes? Pero nos servía mucho para ilustrar la gravedad de lo que es un Nato Cero, ¿sabes? Teniendo en cuenta que un Nato 10 sería una persona aparentemente normal, que tiene una convivencia social normal, y un cero, pues, sería lo que es. No, lo primero que teníamos claro era que la ciudad era Nueva York. Eso es lo primero que teníamos claro. ¿Por qué Nueva York? Porque queríamos que fuese una ciudad suficientemente cosmopolita y suficientemente conocida para la gente, que tuviese esas dos características como para que esta historia tuviese verosimilitud, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto puede pasar en Nueva York, pues puede pasar en Nueva York. Y por eso la película se convierte en otro personaje más y se incorpora a toda la historia, con los planos generales y con todos los planos de situación que introducimos y con todos los elementos por las persecuciones por sus calles, ¿no? Y como consecuencia de eso, después vino el análisis del tema de la lengua que comentas, ¿no? Y ahí quisimos ser muy honestos con el espectador y dijimos, bueno, vamos a ver, en Nueva York puedes estar un mes sin hablar inglés perfectamente, te bajas del avión y si no sabes inglés o te entienden o lo saben hablar, con lo cual, bueno, pues hablar castellano tampoco nos parece nada raro. Metimos a la policía, que era una policía latina que trabajaba en Estados Unidos, lo cual era completamente honesto y orgánico también con la ciudad, y una familia española que se ha desplazado allí a vivir, que el padre es un criminólogo muy importante y está dando clases en la universidad. Lo que hace una persona normal, en su lengua materna, en familia habla en la lengua materna y profesionalmente cuando tiene que hablar en inglés, pues lo hacen. Y ahí sí quisimos introducir una secuencia que un poquito para que el espectador tuviese el código y nos pudiéramos entender, que es la secuencia de la universidad del principio,
donde ahí Carlos hace dos cosas. Primero, le explica un poco al espectador qué es un nato cero, y después es la secuencia en la que hay más cambios de idioma de toda la peli, porque después ya, cuando hablan en inglés, cuando hablan en castellano, pero ahí Carlos incluso habla una parte en castellano y otra parte la habla en inglés. Y los alumnos, hay alumnos que le preguntan en castellano y otros que le preguntan en inglés, inclusive los propios alumnos cambian a veces el idioma. Y eso era como una manera de decirle al espectador, así te la vamos a contar, ¿no? Y este va a ser un poco el código en el que nos vamos a comunicar. Y en los pases con público que hemos hecho, cuando después hemos hecho coloquio, ha habido mucha gente que nos ha caído en esto mismo que tú preguntas, ¿sabes? Y han dicho, no, al principio es verdad que la primera secuencia, como es la de las niñas y hablan en inglés, te quedas un poco y dices, esto va a ser todo en inglés, pero después ya cuando llegamos a esa secuencia y ya vemos que esto es un intercambio en función de lo orgánico que sea, dice, ya no, al revés, me aporta porque me creo mucho más al árabe hablando en árabe, y me creo mucho más que cuando Mary habla con Queen, habla en inglés, pero cuando habla con su hija habla en castellano, ¿sabes? O cuando habla con Carlos habla en castellano. Entonces, al final, eso nos obligó a un casting bilingüe, evidentemente, ¿sabes? Pero que es mucho más orgánico y mucho más natural, ¿no? Nosotros queríamos hacer un thriller muy de género. No sé si lo hemos conseguido, pero hemos intentado que fuera muy de género. Y cuando haces un thriller, lo que le planteas al espectador es un juego. Pones un tablero encima de la mesa y dices, te voy a contar una historia, y cuando entras al cine es, pues yo creo que es aquel, pues yo creo que aquel, a tu compañero de butaca o tu compañera, pues yo creo, no, pues va a ser este, pues pasa que, y eso es la peli, ¿no? Ahí tienes que utilizar, siendo siempre honesto con el espectador, es decir, no sacándote conejos de la chistera, que eso ha sido algo que ha sido uno de los elementos de revisión del guión permanente y del montaje posterior, que creo que hemos sido en eso muy rígidos y lo hemos conseguido. Pero sí es verdad que tienes que ir mostrando partes de la historia en función de lo que está ocurriendo en cada momento y en el momento en el que tú creas que debes de hacerlo. Y ese recurso que comentas es un recurso más que puedes jugar de una manera o de otra. De hecho, en el caso que has comentado de Seven, a Kevin Spacey lo quitaron del cartel. En el cartel de Seven no sale Kevin Spacey. Y en los títulos de crédito iniciales tampoco sale Kevin Spacey. Y en su contrato, de hecho, se pactó eso con él, que fue un problema porque tú sabes que además en Estados Unidos esas cosas son como muy regladas, y se les tuvo que hablar el director con él para decirle, es por esto, porque si como ponga a Brad Pitt, a Morgan Freeman y a ti debajo, pues si los dos son los polis, pues ya está, ¿no? Se acabó la película. Entonces, y tampoco te puedo poner los créditos del principio, que eso allí es bastante complicado de conseguir. Y claro, ocultaron a Kevin Spacey todo lo que pudieron, ¿sabes?, para que el impacto fuera mayor. El thriller es un género que veo bastante, que he visto varias veces en muchas películas. En este caso, las pelis de referencia con las que trabajé con el equipo y con los actores fueron Seven y El silencio de los corderos. Fueron las dos pelis que más vimos y que te sirve mucho para intentar explicar lo que quieres, ¿sabes? Que a veces no eres capaz del todo, y viendo una secuencia o viendo un detalle, pues te permite a partir de ahí construir, ¿sabes? Al final lo que haces es utilizarlo para llegar a tu visión o a la visión del equipo que quiere desarrollar el guión, ¿no? Porque al final tienes que hacer con el director de arte, pues tienes que hacer unas cosas, con el director de foto otra, y ese tipo de cosas, viendo referencias, muchas veces te allana el camino, y el intercambio creativo con ellos, tanto de un lado para otro como de otro para uno, es mucho más fluido, ¿no?, en ese sentido. Y que son dos películas que comentas que juegan también mucho con el terror, sí, para crear ese miedo respecto al asesino y ese carácter más opresivo que esta película por momentos juega también un poco con esos códigos. Sí, totalmente. De hecho nosotros huimos de hacer una película de asesinos en serie, ¿sabes? Queríamos más un thriller, ¿sabes? Es decir, un juego, ¿sabes?, de quién será, introduciendo los elementos estos, como dices tú, de miedo, de terror, por la propia esencia del personaje, que al final, en cualquier investigación, lo primero que se busca es un perfil, se busca un patrón, y a partir de ese perfil patrón, pues vía círculos concéntricos, pues se va buscando qué sospechosos cumplen con más elementos de ese círculo que estén cerca de la víctima y demás. Claro, con Nato Cero todo eso salta por los aires. Entonces, claro, todo lo que saben
sobre criminología y toda la experiencia y toda la ciencia que aplican a todas sus investigaciones, en este caso no lo pueden aplicar, y eso evidentemente pues los coloca en una situación de indefensión y de no ser capaces de detectarlo primero y detenerlo después, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas de las que estamos más contentos. Ya si la peli os gusta o no, pues ya eso evidentemente una vez que uno termina una película ya no le pertenece, ya os pertenece a todos vosotros, y sois vosotros los que la termináis al verla y al tener las sensaciones de verla. Pero nosotros, una de las cosas que más contentos estamos es que casi todo lo que nosotros teníamos en la cabeza que queríamos contar está en la peli, ¿no? Está el haber conseguido al final que fuera Nueva York, que hemos pasado por muchas vicisitudes que podían haberlo evitado. 4 o 5 elementos que también en los visionados con público te das cuenta de que en los coloquios posteriores te preguntan sobre 4 o 5 elementos que para nosotros eran en ese puzzle, los movíamos 3 secuencias para adelante, 2 secuencias para atrás, los intercambiamos, sabíamos que éramos elementos tal, y coincide que con los coloquios casi todos son sobre ese tipo de elementos, ¿no? Y eso nos deja tranquilos y contentos de que estábamos haciendo las cosas de manera honesta y que las hemos conseguido colocar en los sitios adecuados, ¿no? Entonces no se ha quedado nada fuera, ni se nos ha quedado nada por meter. Lo que hay es lo que hemos sido capaces de hacer, y vuestra es la palabra.